Chicken Ear Talk una vez más, trayendo para ustedes un contenido literal fuera de este mundo. Quiero continuar la segunda parte de un miedo eterno, un Halloween eterno en mi vida. Disfrazarse es fácil. Es tan fácil disfrazarse, comprar por Amazon un traje de Peppa Pig. Digo Peppa Pig porque es el disfraz que más he visto en los niños. El sembrarle a un niño algo sin conciencia, sin entender el trasfondo de las cosas, y no estoy diciendo con esto que usted no celebre Halloween, usted haga lo que le dé la gana. No estoy diciendo eso. Por favor, no tuerza mis experiencias con sus doctrinas ideológicas. No es para crear controversia tampoco, solo escuche si está dispuesto a escuchar. Este es un espacio donde simplemente estamos dispuestos a escuchar. Y cuando escuchamos aprendemos. Nos ahorramos quizás hasta un problema más adelante porque escuchamos una experiencia ajena. Y nosotros sabemos que si no hacemos eso que esa persona hizo para provocar lo que le pasó, entonces podemos estar un poquito más libres de exponernos a experiencias no deseadas. El mundo espiritual no es para jugar, es algo serio, es algo que yo sé que existe porque he visto las dos partes, las dos caras de la moneda, tanto esas cosas que suceden sin explicación llamadas milagros, que es ver una persona nacida quizás con un problema de parálisis en su columna, de no poder usar sus piernas, estar en silla de ruedas y verla levantarse a caminar totalmente, vamos a usar la palabra restaurado o recuperado o sanado de su mal que lo agobiaba por años, por toda la vida quizás. Lo he visto con mis propios ojos, yo lo he visto, lo he vivido. Pero también he visto las personas que toman una dirección en su vida incorrecta y dejan que entre a su entorno lo que es prohibido literal en el mundo espiritual, y son esas fuerzas malignas que toman control del ser humano y lo llevan a hacer cosas que a veces nosotros ni nos explicamos. Yo he estado en situaciones súper incómodas con este tipo de cosas, espíritus y todo esto, y yo hoy es que me reinicio, como que caigo en cuenta y digo, todo este tiempo yo estaba viviendo en un mundo bizarro y no lo sabía, y por eso quise hacer esta sección del podcast y ahorita en esta segunda parte llevarlo a un contexto un poco más serio, porque es necesario. Si usted me regala su atención, creo que va a ser necesario que usted empiece a buscar o indagar o estudiar un poco sobre esto, porque afecta mucho en el mundo natural. Y le digo porque nosotros, por ejemplo, a los 14 años, 13 años, yo no contemplaba o no entendía la magnitud de retar o meterme en problemas con los espíritus. Por ejemplo, decir, que me salga el diablo si quiere. O hacías comentarios como que nada, qué demonio ni que nada. Y de repente, literal, las cosas sucedían así, explotaban los problemas, algo salía mal, te sorprendías. Literal, te sorprendías de que eso que tú dijiste, eso que tú soltaste, tuvo el poder de desatar algo, romper algo que no existía, y las palabras tienen ese poder. Nosotros una vez, mis primos que son súper apoyadores, digamos en este caso para los inventos, yo inventaba o yo hacía una propuesta de algo y ellos decían sí, vamos a hacerlo, y yo a veces, yo tenía menos edad que ellos a veces, y de algunos de los primos, y aún así seguían, digamos, esa manera de curiosidad de hacer las cosas que uno sabía que dentro de lo que cabía no estaba bien, porque era faltar el respeto a algo o a alguien que cree en algo que tú no crees.
y uno respeta, uno tiene que respetar si a alguien le gusta o cree en eso de espiritismo, o es católico, o es lo que sea. Eso hay que respetarlo, cada quien con su vida, cada quien. Pero yo voy a poner un punto de vista de acuerdo a mis experiencias, que va a ayudar a alguien, o quizás lo va a hacer entender algo que no entendía, o que había escuchado esto antes, pero puede ser una confirmación, como usted lo quiera ver. Y nosotros íbamos mucho a una finca de un tío donde mi tío tenía un Nissan Patrol, un Nissan Patrol que tenía un hueco literal en la parte de atrás de la maleta, y el tanque de gasolina era una botella de Coca-Cola de 2 litros. Y entonces, cuando íbamos en el camino hacia la parcela, una vez también se cayeron las ollas por el hueco del piso ahí del Nissan Patrol 1900, yo creo que es un 78, 76 por ahí, los carecochinos. Y bueno, se cayeron los peroles, se cayeron los corotos por el hueco del carro, porque estaba podrido el carro ahí en el medio. Gracias a Dios nunca se cayó un niño, porque si no se hubiera muerto literal. Pero esa era la familia donde veníamos nosotros, y nos divertíamos. Nos divertíamos cuando mi tío decía: cambien el pote de gasolina porque ya se va a acabar. Quedaba literal lo que estaba en la línea hacia el carburador, y con eso, ese momento crucial donde agarrabas y cambiabas para que no agarrara aire el sistema, pero igual eso prendía una vez, pues la explosión estaba ahí. Y bueno, el que sabe de mecánica es una locura. Yo ahorita que sé de todo esto, como niño no entendía, pero ahora entiendo de adulto. Era cambiar una botella de Coca-Cola por otra para que la gasolina continuara y llegara a la parcela donde íbamos a hacer nuestras actividades recreativas de niños pobres. Esas actividades podrían ser robar caña, por ejemplo, y que te piquen alrededor de 400 abejas en el lomo. También entre ellas las actividades más conocidas era deslizarnos por un tobogán de barro creado con el agua cochina que salía por ahí de un tubo, pero era increíblemente divertido. Y una de las otras actividades era visitar las 3 capillas que estaban en La Mocha, una carretera conocida en Venezuela. Es ahí en unas curvas brutales con unas montañas bastante altas, y quedaba en el valle, literal, en el hueco que daba la finca. Tú tenías que subir, más o menos le calculo yo, 1 kilómetro o 2 kilómetros subiendo peñones para llegar a la carretera. Si lo hacías a pie, es obvio, ya en 4x4 subías, pero también no era tan fácil. Y ahí había unas capillas, y nosotros de curiosidad entramos una vez. No sabíamos en realidad qué es lo que se hacía ahí, no se nos sembró, no se nos inculcó para qué eran esas capillas, pero ciertamente sí teníamos conocimiento de los santos, velas y todo esto, pero pensamos que todo era la parte católica. No era tan extenso el conocimiento hacia la brujería, hacia el espiritismo, aunque ya habíamos visto esto, como lo había contado, de gente transportándose y todo eso, pero no era como que era la materia del día a día, o era el conocimiento pleno de estas cosas, y lo tomábamos de una manera muy madura. Y llegamos a entrar a esas capillas y a ver ofrendas que habían dejado ahí, dinero literal. Recuerdo que había una cadenita de no sé si era oro o plata, pero la cadenita no la robamos, confieso, perdónenme. Eso fue un error grave, porque mientras nosotros hacíamos todo eso, de agarrar, eran 3 capillas pequeñas donde tú entrabas literalmente agachado, y estaba el olor así repugnante a tabaco y a las velas. Ahorita que recuerdo, mucho olor a flores muertas, como a cementerio, así horrible. Y nosotros entramos ahí con la intención de sacar de ahí las ofrendas o robarnos lo que sea y hacer daño, romper los santos y todo eso. Y sí lo hicimos, acabamos con todo. A mis primos ahí en un momento de inmadurez, digamos, porque no debimos hacer eso, pero era lo que mis padres también nos habían enseñado. Bueno, y la vida nos enseñó que eso estaba mal, que eso eran demonios y todo eso. Entonces nosotros teníamos ese instinto de supervivencia en contra de ese tipo de cosas, como que no, esto es malo y rómpelo. Entonces, bueno, después que nosotros hicimos eso, empezamos a sentir una culpa horrible. Empezaron a llorar mis primos involuntariamente, lloraban, y yo también empecé a llorar. ¿Y qué nos está pasando? No sabíamos. Empezó a oscurecer porque ya era bastante tarde noche, y nosotros no queríamos bajar por miedo, porque se iba a oscurecer en el camino.
Y decíamos, bueno, si vamos bajando y se oscurece y mi tío viene por el otro lado o no sabemos dónde vamos a ir porque habían dos caminos ahí, ¿qué nos puede pasar? Entonces empezamos a entrar en pánico después de haber hecho eso. Pero yo sentía que de verdad había algo espiritual que estaba envolviéndonos a todos y hacernos sentir de esta manera negativa. Esperamos ahí un buen tiempo, el miedo empezó a aumentar, ya era un desespero, era una agonía, empezabas a sentir escalofríos y cosas así desagradables y tú decías, ¿pero qué me está pasando? Y era eso que yo ahora puedo decir, pues puedo confirmar que sí eran los mismos espíritus en desacuerdo con lo que habíamos hecho. Y tú relacionas todo eso después ya con cosas que te han pasado en tu vida de adulto y dices, bueno, sí existen, sí están ahí, sí estaban ahí, y uno no entendía por qué es tan delicado no conocer el mundo espiritual y por qué es tan delicado ignorar este tipo de cosas. Haber nacido en una iglesia donde lo normal es esto sobrenatural, porque es literal normal. Es literal normal en un mundo natural que nosotros experimentemos tantas cosas sobrenaturales. Desde niño, mi madre como que oraba por ti esperando una reacción espiritual de parte tuya y tú como niño no entendías qué era lo que esperaba. También ver a otra gente que estaba ahí tranquilos y venían y les ponían las manos y de repente empezaban a vomitar, a temblar, a hacer cosas no son normales, porque es que no puedo usar otra palabra que no es una normalidad. Yo creo que en el cerebro de otra persona que esto no es común el ver esto, porque inclusive invité a amigos que se asustaban cuando estaban ahí en ese ámbito de la iglesia y en ese tipo de mundo. Y ahí ves de todo, ahí ves una vez 3 personas brujas entraron a la iglesia con collares, montón de collares, contras, le llaman contras. Y literal retaron a mi papá en medio de todo el programa del servicio de la iglesia, como lo quieras llamar, de la misa, lo que sea. Estaban ellos ahí en su apogeo y todo eso, y entraron ellos y se pararon al frente literal del altar y empezaron a decir cosas me imagino que en africano, oraciones o lo que sea. Y mi papá tuvo que empezar a reprenderlos, a batallar con esta gente. Eso fue un grito estremecedor que se sentía literal las ondas de los espíritus o de lo que sea, el celaje de cosas pasándote por la cara, porque yo estaba al frente ahí de la banca, todo el frente. Recuerdo que los collares explotaron, todas las contras explotaron, en las pepas en el piso rodando. Y tú ahí, 12, 13 años, tú ahí como que, ok, a la vez como que vamos, papá, tú puedes, gánale a los demonios, pero tú no estás entendiendo en realidad todo lo que está pasando en el mundo espiritual en ese momento. No lo entiendes. Él llega y bueno, se termina eso. A lo que quiero llegar es a que hubieron consecuencias. Mi padre sintió un desgaste físico después de haber batallado en el espíritu con esta gente. Entonces quiere decir que el espíritu se afecta lo físico. Él se sienta en una silla grande ahí en la iglesia, en la tarima de la iglesia, y él cuenta que él sentía que los espíritus estaban tratando de explotarle el cráneo, haciendo presión, como cuando tú pones los dedos así y presionas el cráneo y estás tratando de matar a la persona, y él decía que se estaba muriendo, él sentía que se estaba muriendo, ya no podía respirar, no podía hablar. Y uno de los líderes de la iglesia, un hermano, vio la agonía de mi padre y pudo ayudarlo, auxiliarlo y como darle ánimo, agua y volverlo a hacer caer en sí, porque estaba en un trance quizás y él no lo sabía, espiritual, donde tomaron el control los demonios o planearon acabar con él después de lo que había hecho, porque los había retirado, expulsado quizás de su lugar donde ellos reposaban o vivían, porque los espíritus necesitan cuerpos para estar ahí, pues para estar ahí viviendo. Y eso fue algo que
que después cuando mi papá sale del servicio nos cuenta en el carro, nosotros estábamos como que wow. Entonces tú casi te mueres ahorita producto de que un espíritu, no alguien físico, un espíritu te estaba tratando de matar. Mi papá dice, sí, así es. Y cómo no creerle a mi padre. Yo no creo que hasta ahora tengo un padre bastante responsable con sus palabras, con su conducta, con su manera de ser. Es bastante difícil nosotros pensar que, bueno, eso es mentira, eso son cosas de mi papá. Entonces, pero ya después que tú empiezas a experimentarlo por tu propia cuenta y dices, bueno, entonces esto sí era verdad también, y esto también era verdad, y aquello era verdad. Yo tuve la bendición de tener una persona en mi vida muy, digamos, muy allegada a mí, pues, o muy querida por mi persona. Ella me cuidaba a mí más que todo, nos cuidaba a mis hermanos, pero a mí más que todo, una señora, una anciana. Ella dormía en mi cuarto, ella se quedaba ahí en la casa, nos ayudaba, pues ella estaba creo que de lunes hasta el fin de semana, el viernes planchaba, cocinaba, pero era familia, no voy a decir, era la que nos servía, jamás. Una persona que tenía toda la autoridad también de darnos un trancazo si nos portábamos mal o lo que sea, pero ella me enseñó mucho sobre el mundo espiritual, ya que ella antes iba a la montaña del Sorte, que es una montaña conocida, si la busquen en internet si usted quiere, la montaña del Sorte en Yaracuy, Venezuela, donde personas de todo el planeta vienen ahí a hacer actos espirituales bastante brutales y bizarros, y véalos en el internet, se cortan con hojillas y hacen locuras. Y ella me contaba que habían hombres brujos, literal, que tenían el poder, porque es poder, de convertirse en animales. Ella cuenta que estaban una vez en una reunión en la montaña y estaban hablando y se acabó la reunión y empezaron a despedirse uno a uno, y cada uno tomaba forma del animal que más le convenía. Uno en forma de cochino, de monte, un jabalí, se convirtió literal. Ella dice, no, es como que una cosa instantánea, se convierten y salió corriendo por el monte y se fue. Otra salió, no sé, volando. Dice que eran tantas cosas que estaban sucediendo sobrenaturales en el momento que las personas que están por debajo de un rango no lo entienden o no lo asimilan como algo tan impresionante, sino que como que, ok, listo, sucedió ya. Pero si tú lo llevas a contexto, tú ves algo así, una persona normal, común y corriente que no está acostumbrada a eso, es impactante, sumamente impactante. Ella dice que también una vez tuvo un encuentro con su propia persona, pero del pasado, cuando ya ella había cambiado, su cabello había crecido, ya su vestimenta no era la misma, no tenía aretes y cosas así, pues, que ya no usaba por cuestiones de la religión. Ella un día llega a su casa y encuentra a su vieja ella sentada en la sala. Se entra a la sala y está ella, pero como era ella antes, sentada en la sala. Y le dijo que la tenía ahí atada, guardada, pero que ya estaba a punto de salir, que nunca se había deshecho de ella y cosas así. Pero en el contexto más increíble de todo esto, más fuerte, es, imagínate tú verte a ti mismo. Digamos que tú eras gordo y ahora eres flaco y te ves ahí mórbido, gordo, en un asiento diciéndote, yo todavía estoy adentro. Es psicológicamente perturbador, porque es algo que tú venciste, que tú luchaste por quitártelo de tu vida, y está ahí enfrentándote, físicamente hablando, que está ahí en tu cara diciéndote cosas como que tú no me has vencido, no me has ganado. Eso es fuerte, eso es muy fuerte en la mente. A mí, bueno, no me ha pasado algo así todavía, pero yo me lo puedo imaginar y es increíble, es muy, muy fuerte. Y si a alguien le ha pasado algo como esto, bueno, en los comentarios déjeme saber, porque quisiera saber, es interesante saber, literal, quién ha vivido cosas como esta. Ella me contaba muchas cosas, y entre ellas, bueno, yo a temprana edad tuve la dicha de saber qué era esto de lo que llaman lo blanco y lo negro dentro del mundo espiritual, pues, y lo que es la luz, lo que es la oscuridad, lo que representa esa oscuridad también. Y ella, bueno, ella falleció
yo no pude verla. Pero quiero contar algo que sí, en estos días coincidí con alguien que me dijo algo similar. Pero ella vino a mis sueños. Ella vino a mis sueños a despedirse. Ese es un momento bastante fuerte también que he vivido, porque yo estaba durmiendo, sí, en esa semana, 2 semanas que pasaron, estaba pensando en eso, yo estaba muy mal, pero llegó a mi sueño y me aconsejó, me habló, recuerdo todo en este momento, no quiero alargar a donde quiero llegar con todo, pero sí, ella me dijo esto de antemano, que es lo impresionante. Me dijo: Jonathan, si alguien está muerto, no tiene derecho, no tiene permiso de mostrarse a lo natural si no se le otorga un permiso. Hay algo o alguien, una entidad, otro espíritu superior que otorga el permiso de que alguien que ya no está en la tierra logre aparecerse. Y ella lo logró, no sé cómo, será Dios, no sé, pero yo tenía esa cosa en mi mente, despedirme de ella. Yo no sé si mi mente también pudo haber creado un holograma, pero fue tan real todo, porque la cosa es que ella me estaba diciendo cosas que solo ella sabía, y que yo también, pero también materializó cosas que yo sabía que solo de una persona de ella como ella podía salir. Materializó ideas o cosas, probabilidad de cosas que solo ella como persona, como ser humano, me las pudo haber dicho de esa manera. Y eso es bastante fuerte. En el sueño lloré muchísimo cuando ella me dijo que ya se tenía que ir. Y yo estaba llorando tanto que cuando mi esposa, porque me levantó ella, porque estaba temblando y haciendo muchos movimientos faciales, y se asustó, estaba yo enchumbado en lágrimas y estaba llorando en la vida real. Y voy a esto es porque yo he tenido dos experiencias muy fuertes de soñar despierto. Una vez fui a Virginia, a la casa de mis hermanos. Estaba soltero, me fui a quedar allá. Iba de New Jersey a Virginia. Estaba viendo una película, me acuerdo, estábamos viendo unas películas. Pero yo me quise poner de payaso a ver más películas después que todos se habían ido. Y me acuerdo que me puse a ver Jason vs. Freddy, que no es una película, tampoco dirán Jason vs. Freddy. Pero previamente ya yo a Freddy le tenía mucho miedo, muchísimo miedo, mucho. Creo que es una de las cosas que alguien ha escrito más duras para la realidad, si eso existiera, si eso se convirtiera en una realidad, un espíritu, un ser que está en tu sueño, y todo lo que hagan en esa pesadilla se materializa en el mundo real. Y eso es lo que yo creo que sucede siempre, pero no así, no tan en fantasía. Bueno, qué más fantasía de que la realidad, no suena cliché, pero es qué más fantasía que esta realidad que vivimos nosotros. Qué más puede sorprendernos dentro de lo natural, si ya todo lo natural es increíble. Ya de ahí para adelante, ¿qué nos podemos encontrar en lo sobrenatural? Pero si Freddy le metía la mano a alguien, le sacaba todo, y eso para mí era aterrador, dormirme sabiendo que había una posibilidad, que hay algo allá afuera que podía estar en mi sueño y que podía hacerme daño desde ese ámbito, desde esa visualización, ¿no? Desde ese roundabout, ¿cómo se diría en español? No sé cómo ponerlo, como esa órbita, ese núcleo que es como yo me imagino que es una burbuja. El sueño tiene que ser un universo total cuando el cerebro entra en ese estado de relax, de neutro, donde no hay nada, tú no escuchas, pero el cerebro está llevándote la mente. Neurológicamente suceden tantas cosas cuando tú sueñas, pero que se convierte en realidad, que literal te arranquen el corazón, el estómago. No. Yo tenía mucho miedo de eso y me puse a ver esa película. Mis hermanos se fueron a dormir, yo batallando ya con el sueño porque estaba con la cosa de la película, pero ya se estaba terminando. En una de esas, bueno, yo me quedé dormido plenamente, pero hice como un movimiento, pero yo sé que esto pasó en un lapso de tiempo. Yo hice el movimiento de levantarme, abrí mis ojos, pero no podía levantarme del todo, y vi hacia las escaleras.
Me vino a la mente, estaba al lado izquierdo. Yo estaba en todo el centro de la sala en un colchón, en el piso tirado. Y yo veo y hay un niño que no podía verle el rostro, agarrando las barandas de las escaleras, viéndome de esta manera así, viéndome así. Tú sabes, todo como las películas, ¿no? Yo pensé que era un sobrino mío, que estaban chiquitico en ese tiempo, y yo como que ok. Pero cuando yo veo que no puedo verle el rostro, por más que yo trataba de enfocar la vista, me asusté. Traté de pararme y no podía, y ahí dije, ok, ya esto no es normal. Hay algo que está pasando. Yo volteo otra vez y no está el niño. Y yo digo, listo, es verdad, estoy despierto, esto me está pasando. En una de esas, yo brinco. Bueno, son tantas cosas que pasaron, pero yo brinco, como que reacciono porque estoy luchando para levantarme y ya me veo despierto otra vez. Y ahí empiezo a revisarme, a asegurarme que sí estoy despierto. E inclusive hice esa cosa tan estúpida que es pellizcarse y decir, oh, ¿será que estoy despierto? Y me pellizco y sentí el pellizco y dije, no, ya estoy despierto. Cuando yo digo ya yo estoy despierto y todo está bien, todo está normal y veo hacia los lados, volteo en un celaje y veo que el niño subió. Ahí me pregunto, ¿estoy despierto o estoy dormido? Empecé a cuestionar mi realidad. Dije, no puede ser, estoy despierto. Entonces, esto que me acaba de pasar es real. Pero para hacer esto más complejo, y discúlpenme, perdónenme, porque yo tampoco lo entiendo. Al cuestionar eso, yo despierto otra vez. Y ahí vuelvo a despertar en mi realidad. Estaba dormido, soñando despierto. Y ahí ya, claro, a la tercera vez todavía había una confusión. No quería tocarme, no quería hacerme algo que me causara quizás hasta daño físicamente hablando, porque imagínense una persona que está así y dice, bueno, ¿será que estoy dormido? Y bueno, voy a intentar cortarme o voy a intentar hacer algo porque estoy trastornado literal con todo esto que me está pasando. Es un trastorno mental, te puede dejar loco, algo así, literal. Y subo corriendo y le toco a mis hermanos y no me acuerdo cuál de ellos fue que me abrió la puerta y me preguntó qué había pasado. Le dije y bueno, estuvieron ahí como que bueno, vamos a orar y eso. Y yo, bueno, listo, ahí murió todo. Pero eso me ha pasado 2 veces, que he estado soñando despierto, literal. No sé si ustedes también han tenido encuentros con duendes. Yo he escuchado tanto de duendes. Yo no he tenido, pero si alguien sabe de duendes, por favor, escriba en los comentarios o déjeme saber. Me gustaría saber una historia de duendes, pero tengo un primo que tuvo una lucha con un duende que lo invitaba a jugar. Estaba chiquitico, como de 5 o 6 añitos. Y sí era real porque este espíritu, este duende, una vez lo desapareció de la casa. Y todos estábamos buscándolo, todos estábamos buscándolo. Y lo encontró mi tío en una rendija entre las paredes, como en Venezuela las casas. Cada quien tiene su pared, pues nadie puede hacer uso de la pared del vecino. A veces dejan un espacio entre terreno y terreno, o entre casa y casa, más aproximadamente como de, calculo, un metro más o menos. Y ahí estaba el niño adentro de ese hueco ahí, y le preguntaron que por qué él estaba ahí, y él decía que él lo invitó, la cosa esa que estaba ahí. Imagínense la reacción de mi tío en ese momento, donde está apuntando a lo invisible literal, donde está diciendo ahí está la cosa que me dijo que viniera para acá a jugar con él. Y tú dices, pero ¿qué? Que él está ahí. Entonces es un niño esquizofrénico, un niño sin, imagínate, sin capacidad de raciocinio. Claro, 6 años, pero tiene que estar diciéndote la verdad. Tiene que estar viendo algo el niño. Discúlpeme, picaba la nariz, quizás un moco. Pero es brutal. Duendes también existen. Estoy leyendo aquí porque tengo muchas cosas en la cabeza y tengo aquí un montón de vainas que quiero decir.
Todo suena divertido hasta que te pasa a ti. En este Halloween, todos se disfrazan, todos pretenden estar muertos, todos pretenden tener algo dentro de ellos que los controla, que no son ellos. Se meten en el papel de ese disfraz que su piel suda debajo de él, transpira. El mal aliento en las máscaras de aquellos que no poseen un aliento tan gustoso rebota en contra del plástico y se devuelve a sus fosas nasales, ocasionando asco, porque me da mucho asco saber que, porque me pongo la máscara de chicken ear talk, la máscara de pollo, y me da asquito, porque no es porque tengo mal aliento, pero bueno, quizás a veces, pero es porque tú sabes que eso da asco. Entonces yo la limpio con alcohol, pero hay gente que se va al Halloween a festejar y están dentro de esos trajes, dentro de todo eso ahí, y llevando hasta, como digo, una tortura ahí adentro, pero están súper contentos porque están exponiendo algo que sienten, se quieren hacer sentir. Y entonces a eso voy yo. Todo es un juego hasta que algo te cambia la vida y te pasa algo que ningún disfraz puede asustarte. Que ni nada de lo normal dentro de lo que cabe puede asustarte, sino algo ya más allá. Algo más allá de lo normal, algo sobrenatural, algo fuera de este mundo, algo paranormal. Tiene que ser que literal te muevan un objeto sin que nada esté a tu alrededor. Tiene que ser que, por ejemplo, como a mi hermano, que lo escupieron un gargajo verde en la cocina, estando solo a las horas de la madrugada, donde todos estaban dormidos, donde nadie podía entrar, porque era una casa bastante difícil de entrarle, y la manera del ángulo de donde vino el gargajo era en una esquina de donde estaban los corotos. Ahí había un closet, entonces no había explicación de dónde pudo haber salido el gargajo, pero él se tocó la espalda y lo agarró, y era una baba asquerosa, y eso le pasó a mi hermano. Entonces tú dices, ¿de dónde salen esas cosas físicas palpables que tocan al ser humano, que tienen contacto, que puede ser líquido, gaseoso, sólido, porque olores también putrefactos, que estás en tu casa y un olor podrido? Mi tía le echaron brujería una vez y todo le olía mal, todo le daba asco, todo le daba ganas de vomitar, y era una cosa que ella decía: aquí huele a mortecina, a muerto, a podrido, y todos decían: ¿por qué dices eso? Aquí está todo bien. Entonces lo que producen los espíritus en el ser humano es físico. Lo espiritual tiene el poder de cambiar lo natural, alterar la física natural que existe, la materia, convertirla en algo. Eso es fuerte, eso es impresionante, y muchos no entienden eso y lo toman como un juego. Y por eso yo solamente a esta fecha, a esta temporalidad, le presto atención, porque siempre hay algo que va a pasar, siempre hay un cuento, siempre hay una historia. Se mueren mujeres allá afuera, chocan niños que se roban los carros para andar por ahí traveseando, muchachos jóvenes, pues. Siempre hay tragedia en el Halloween, siempre hay algo que no está bien, siempre es un mes donde ocurren cosas, y es por eso que tú estás dándole atención a algo que tú sabes que puede materializarse de una manera negativa en este mundo. Y bueno, te invito a que leas, te invito a que escuches a alguien que ha tenido experiencias sobrenaturales, para que quizás puedas entender que esto no es un juego, que esto es real, que sí existen espíritus malignos que van a matar, a destruir a las personas, que tienen un solo objetivo, que es controlar el ser humano. Y dentro de todo eso, la maldad se puede notar hoy por hoy en el hombre aún más. Y es porque es que hemos invitado a estas entidades a la tierra para que gobiernen y para que se queden aquí, haciendo acto de presencia en su totalidad. Y ya no es el humano, ya es el hombre. Ya no en su totalidad, y ya no es el humano, es el espíritu que toma decisiones por él.
así habrán presidentes, así habrán gobernadores, así habrán personas que cambian las posibilidades y las oportunidades del ser humano, porque yo a veces me pregunto por qué hay tanta hambre habiendo tanto dinero, por qué hay tanta necesidad pudiendo cubrirse, por qué el hombre en su poder de poder hacer un cambio no lo hace. Y es por eso, es porque la toma de decisiones ya no depende de ese hombre, depende de algo que lo controla literal en su mente y hace que todo lo físico a su alrededor se pueda distinguir como eso que jamás un hombre normal con corazón pudiera hacer, que es dejar morir a un niño de hambre, por ejemplo, dejar que una madre venda su cuerpo para poder alimentar a sus hijos porque no hay oportunidades o porque la vida lo llevó a eso. Si tú ves todos estos resultados de mucha maldad y te preguntas qué es lo que logra que el hombre llegue a ese nivel. Y si usted es inteligente y tiene cerebro como puede saber que nadie se quiere hacer daño a sí mismo. Usted no quisiera hacerse daño. Usted no quisiera llegar a un punto en el cual no hay regreso de sus decisiones con consecuencias brutales, porque sí son consecuencias. No lo harías si estuvieras consciente. No lo harías. No harías una estupidez si estuvieras consciente. Tiene que haber algo más allá de lo natural que te motivó y te dijo hazlo. Te dijo hazlo. O simplemente lo hizo por ti porque le diste ese permiso. Y a eso voy. El mundo espiritual existe porque tiene que haber algo allá afuera que sea tan negativo que puede hacer que, por ejemplo, una madre abandone a sus hijos o los mate. Una mamá matando a sus propios hijos, como el caso que hubo aquí en uno de estos estados, de una mamá que mató a 2 niños. A uno primero lo estranguló, lo metió en un congelador con la ayuda de su hermanita o su hermanito, y luego a la niña también la mató. No me acuerdo si son niña y niño, no me acuerdo. Lo cierto es que mató a los dos. A la otra le dio con un martillo y la metió al mismo congelador, y tenía los 2 cuerpos ahí por años, hasta que un vecino no entendía por qué los niños no iban a la escuela y llamó, y bueno, ahí estaban los cuerpos de los niños. Y si ustedes ven el video de esta mujer donde ella está en corte y le preguntan que por qué hizo eso, y ella se reía y decía: no fui yo. Vamos a decir que de todo lo que he hablado, lo más importante de todo va a ser siempre el estar dispuesto a escuchar. De todo esto, si usted estuvo dispuesto a escuchar, puede sacar su propia conclusión y aprender que el mundo espiritual existe, y que todo lo que usted haga, usted planifique, usted ponga su energía en eso, ponga inclusive su plata en eso, usted va a saber que eso tiene un regreso a su vida de una u otra manera. ¿Cuál es el beneficio de hacer algo que sabemos nosotros que puede atraer a nuestras vidas algo negativo? ¿Vale la pena? No lo quiero apostar. No quiero apostar a eso. The Chicken Ear Talk podcast para hablar de cualquier tema sin tapar nada de la realidad. Aproveché para hablarles de los espíritus de un Halloween, de quizás un trauma de vida o que ni sabía que lo tenía, hasta ahora que lo hablo conmigo mismo, con ustedes, me doy cuenta y quiero analizarme aún más porque hay tantas cosas que no me alcanzaría el tiempo para contarlas, pero sí sé que hay gente allá afuera que ha vivido lo mismo que yo, que se ha criado en ámbitos como los míos, que se puede conectar conmigo de una u otra manera diciendo: yo también he vivido eso. No eres el único que ha visto estas cosas. No eres el único que has visto cosas aberradas y cosas pasar
y que el mundo se esté cayendo a pedazos, pero todavía seguimos alimentándolo con lo negativo y con las cosas que sabemos que no aportan nada para acomodar la situación. Chicken Ear Talk, traducido la oreja de pollo, es el podcast donde todos estamos dispuestos a escuchar, ya que no tenemos opción, como el pollo. Muchas personas tienen orejas pero no tienen oído. Si usted escuchara más y hablara menos, como dice mi padre, como se me ha dicho a mí muchas veces para no meterme en problemas, creo que nuestras decisiones van a ir cambiando poco a poco. Yo quiero escuchar a todo aquel que ha tenido experiencias no comunes, para que aquel que tiene una vida simple y común sepa que hay realidades allá afuera en las cuales nadie quiere estar y que siempre hay alguien que está peor que nosotros. Valore lo que tiene, ame lo que come, abrace su almohada, así sea sin funda y podrida de la baba, pero si tiene una almohada, hay unos que no tienen ni almohadas, ni camas, ni sábanas. Hoy se van miles de dólares en disfraces dulces para pasar un momento, mientras el mundo está viviendo el verdadero Halloween eterno. Una vez más, el Chicken Ear Talk. Jonathan Tarifa. El Chicken Ear Talk. Chicken Ear Talk.